trabajo, asociación colectiva y convenio colectivo. Entonces, vamos a ver, son cuatro puntos que tratan los temas ya vistos, ¿no? Desde el punto de vista práctico. ¿Quién tiene el caso 1? Que lo pueda leer. Caso 1. Un delegado sindical perteneciente a una asociación sindical con personería gremial es suspendido por ausencia injustificada. El delegado gremial concurre a la justicia solicitando se deje sin efecto tal medida y se elimine de su legajo sin demostrar que la ausencia fue justificada. ¿Resolverá el juez la cuestión a favor del delegado? Fundamente. A ver, ¿qué les parece ahí? Al delegado se le aplica una sanción de suspensión por ausencia injustificada. El delegado, frente a esa sanción, recurre a la justicia para decir, déjese sin efecto la sanción, no corresponde. Aunque haya faltado injustificadamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué? Todos tienen el mismo derecho, ¿no? A ver. Sí, puede decir, la ausencia fue injustificada. Sí, justificada. Ahora. Queda delegado, o sea, no se está hablando de que se lo va a echar, sino que... Y digamos, pero a ver, ¿hizo las cosas bien el empleador? ¿Actuó como correspondía? ¿A quién le está aplicando una sanción? A un delegado. ¿Y el delegado qué tiene? Fueros. ¿Y eso qué implica? Que antes de aplicar una sanción, ¿qué debe hacer? Desafuero. Hacer un proceso judicial de desafuero. O sea, que esa sanción, en esos términos, está mal aplicada, porque el empleador debería primero hacer un proceso de desafuero judicial tendiente a quitarle los privilegios sindicales para poder aplicarle una sanción que puede ser justificada, pero lo que no puede hacer es aplicarle una sanción directa sin pasar por el proceso de desafuero. ¿Está? O sea, obviamente, la sanción está mal aplicada, porque no se reparó en la condición de delegado sindical de la persona a la que se estaba sancionando. ¿Está? Eso es una cuestión a tener en cuenta. Digo porque en más de una situación se da que salen a trabajar dos trabajadores, salen, realizan su tarea, se les pretende incluir a cualquiera de los dos, olvidándose que el delegado tiene protección gremial, tiene que desafuerarlo y recién después puede pretender aplicar una sanción donde obviamente va a tener toda su defensa para tratar de demostrar que no cometió la falta, ¿no? Así que bueno, ese es el primer caso. El segundo, a un delegado sindical se le pide colocar la cartelera gremial en el ámbito de trabajo. Frente a ello, el delegado solicita la presencia de las autoridades sindicales a efectos que se apersonen para defender su derecho. Al llegar las autoridades, se les impide el ingreso al establecimiento laboral, argumentando que pueden tomar contacto con los delegados fuera del horario de trabajo y que conforme orden expresa del legislador está prohibido su ingreso durante el desarrollo de la jornada laboral. perdón, para ver. El delegado no se le permite poner la cartelera, cuando llama digamos, a los dirigentes del gremio para que vayan a plantear la cuestión, no se los deja ingresar, dice que tiene que hablar con el delegado fuera de los horarios de trabajo y fuera del ámbito de trabajo, ¿no? Ese es el caso planteado, sí. ¿En qué conductas incurre el empleador? ¿Qué puede hacer el sindicato afectado frente a ello? Bien, ¿en qué conducta incurre el empleador? ¿Cómo se llamaban estas? Digamos, ¿qué es lo que está evidenciando la conducta del empleador? Intolerancia. ¿Intolerancia? A ver. ¿A qué? A la asociación gremial. A la actividad sindical. Entonces esto es lo que se denominaba práctica antisindical. ¿Se acuerdan que Sí. toda maniobra del empleador que obstaculizara el desarrollo de las actividades sindicales en términos razonables, desde ya implicaba una práctica antisindical? Obviamente la prohibición de poner la cartelera y la prohibición de ingresar al gremio del establecimiento son claramente prácticas antisindicales. ¿Y qué posibilidad tenía el sindicato frente a esto? Estar en el trabajo e inclusive a realizar una acción judicial para que se ordene el cese de esa práctica con una aplicación de AS30, que es una multa diaria por cada día de incumplimiento por parte de la empleadora. Que yo les comenté inclusive en la ocasión anterior, un caso de la realidad que se ve así, no se permitió la cartelera, este caso es real, cuando se plantea que vaya el sindicato a hablar, le dicen no, no entra nadie del sindicato. Entonces, ¿qué hace el sindicato en ese caso?
coordina con el Ministerio del Trabajo presentarse ante el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo abre un acta donde deja sentado que se le impidió a los dirigentes gremiales el ingreso al establecimiento. Con lo cual, ese acta va a parar directamente a lo que es el amparo sindical, a la acción gremial, y automáticamente sale una medida cautelar, o sea, sin siquiera resolver la cuestión de fondo, el resultado final del juicio, preventivamente sale una medida cautelar, una orden del juez, ordenando al establecimiento, al empleador, que permitiera el ingreso, que cesara en la práctica, permitiera la cartelera, y que si no se le aplicaba una multa diaria, como se le dio de 1.000 pesos por día, obviamente no llegó a ser notificado eso, porque apenas vio el abogado por internet que había salido esta medida, ya fácilmente se colocó la cartelera, se fijó un lugar, porque las características del establecimiento lo permitían para que hubiera reuniones en horarios razonables y cesó en la práctica antisindical, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta que uno, y recuerden que si en el caso que no pudiéramos ir con el Ministerio de Trabajo, se puede hacer con testigo y en el mejor de los casos hacer un acta notarial constatando, dando fe de la irregularidad. Eso también tiene mucha fuerza al momento de acreditar el incumplimiento. Caso 3, ¿verdad? En un establecimiento laboral, el empleador abona a sus obreros de salario mínimo vital y móvil, argumentando que si bien existe convenio colectivo que fija sumas mayores, firmado entre entidad sindical y entidad patronal representativa, como él particularmente no lo firmó, no se le puede aplicar el mismo. ¿Es correcta la afirmación del empleador? ¿Qué pueden hacer los trabajadores frente a ello? Bien, o sea, aquí lo que dice el patrón es: yo no pertenezco a la cámara que nuclea, vamos a suponer, a la Cámara de Comercio, tengo el kiosco, pero no pertenezco a la Cámara de Comercio. Yo no firmé el convenio, lo firmó la Cámara de la cual yo no soy afiliado ni pertenezco. A mí no me puedes aplicar el convenio, yo te pago el mínimo vital y móvil, que son los 3.700 pesos que establece la ley, ¿no? 4.000 y pico. Bien, ¿qué pasa? El convenio, hay que atenerse al convenio vigente. ¿Y pero por qué? Si él no forma parte de la Cámara de Comercio. Pero toma como constancia de ley, no necesita haber estado, o sea, él estar agremiado a la Cámara, sino que es algo que trasciende. A ver, pasa por ahí. No, Es decir, toda la actividad. acuérdense que una vez, obviamente, los sindicatos con personalidad gremial y las asociaciones o uniones de empleadores reconocidas por el Ministerio de Trabajo para negociar colectivamente, representan a todos aquellos que están dentro de ese sector o actividad o rama. Es decir, el sindicato de empleados de comercio, por un ejemplo, va a poder negociar colectivamente por todos los empleados de comercio, estén afiliados o no al sindicato. Y así, la Unión de Comercio, la Cámara de Comercio, va a negociar colectivamente en nombre de todos los comerciantes, estén o no afiliados a la Cámara, porque es el órgano reconocido por el Ministerio de Trabajo para negociar colectivamente, para pactar condiciones de trabajo generales. Como el convenio colectivo de trabajo, si bien es un acuerdo de características contractuales, pero tiene efectos de ley, ¿qué quiero decir? Acuérdense la diferencia entre contrato de ley y ley. El contrato solo vale para las partes. La ley tiene un alcance general, aunque yo no esté de acuerdo. El convenio colectivo de trabajo tiene características mixtas. ¿Por qué? Porque no surgen las condiciones pactadas de una norma del Estado, del Poder Legislativo de la Nación, sino que surge del acuerdo entre dos entidades autorizadas a negociar. Pero una vez que negociaron y está aprobado por el Ministerio de Trabajo homologado ese convenio colectivo, tiene la misma fuerza de ley. Una ley que quiere decir que se aplica a quienes lo firmaron y a quienes no lo firmaron, a quienes son afiliados y a quienes no sean afiliados, están representados por la Cámara o el sindicato que negociaron. Así que, en este caso, obviamente siempre lo que se puede hacer es, ¿qué pasa? Se está incumpliendo con el convenio colectivo de trabajo. El caso que sigue es muy similar a la resolución, aunque es distinto a la interpretación. Ministerio de Trabajo, relevamiento, acta por incumplimiento, se puede generar un conflicto colectivo y eventualmente quedan abiertas las acciones para reclamar lo que corresponda porque lo deben. Desde lo colectivo hasta individualmente se puede hacer el reclamo. ¿Está? Así que no es excusa decir, porque yo no pertenezco a la Cámara, no lo cumple, porque el acuerdo lo alcanza. El último caso, ¿quién tiene el cuarto? Ahora, un empleador deja de entregar la norma de trabajo prevista por el convenio colectivo de la actividad, señalando que dicho convenio había quedado sin vigencia porque tenía vencimiento en diciembre de 2012 y no se había renovado, ni formado uno nuevo. ¿Es correcta la afirmación del empleador? ¿Qué pueden
trabajadores frente a ello. Bien, ¿qué les parece? O sea, había un convenio colectivo firmado con vencimiento 2012. No se firma un nuevo convenio, y entonces el empleador dice: a partir de ahora dejo de darte la ropa de trabajo porque no se firmó un nuevo convenio, ya quedó caduco el convenio anterior. ¿Está bien esto? ¿Por qué no? A ver. No se firma otro convenio. Exactamente, la ley prevé lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos, que es la vigencia de los mismos, o sea, la validez de los mismos mientras que no se firme otro nuevo que sea superador del anterior, que deje sin efecto el anterior. Entonces, no es excusa. Si ustedes ven, la mayoría de los convenios colectivos que se aplican a la actividad de ustedes y a la mayoría de los sindicatos están vencidos hace años, supuestamente por la fecha de vencimiento que figuraba en el convenio. Sin embargo, tienen plena vigencia por esta normativa en materia de convenios colectivos, que es la de la ultraactividad, que siguen valiendo en tanto no se firma un nuevo convenio. ¿Está? Así que, obviamente, las acciones son similares a las anteriores, es decir, siempre el relevamiento a través del Ministerio de Trabajo, constatar la irregularidad, después seguir las acciones directas de bien, incluso las acciones colectivas o individuales, ¿no? ¿Bien? ¿Está? Con esto un poco repasamos, llegamos a los hechos y les aclaro, estos temas de los que estamos hablando, estos casitos que parecen de laboratorio, no son de laboratorio. Son casos todos de la realidad que han tenido nombre y apellido en distintas circunstancias. A mí me ha tocado negociar retroactivos con empresas de Mar del Plata que decían que ellos, como no pertenecían a la Cámara, no lo pagaban porque no se les aplicaba el convenio, cuando en realidad el mismo delegado del Ministerio de Trabajo le decía: miren, que si no yo tengo que infraccionar, porque si está en el convenio tiene que cumplir porque usted no pertenezca a la Cámara. Y después, bueno, se terminó acordando, resolviendo bien, porque sabían que perdían mucho más si le aplicaban las sanciones del Ministerio y si se judicializaba con los gastos judiciales que eso representaba, ¿no? Pero bueno, esto se da en la realidad, se da en la práctica. Bien, vamos a dar un pantallazo de los temas de hoy, que digamos, tienen algunos su grado de complejidad. Yo, la verdad, voy a ser claro, con el tema de riesgo de trabajo no vamos a ir a la complejidad de las ecuaciones, porque ahora cuando hablemos de la ley y veamos los aspectos centrales, vamos a ver que hay 10 fórmulas distintas según el tipo de incapacidad que tenga el trabajador y el carácter de la incapacidad. Y esto es práctica, y en realidad esto es el fruto de una ley que surge en la década de los 90, donde los criterios eran economicistas y contables. Es decir, si el grueso de las leyes tienen un gran componente, más en lo que tiene que ver con cuestiones sociales, en estar sustentada en el asesoramiento de profesionales en el derecho, que saben de la materia, laboralistas, etcétera, personas que trabajan y están involucradas en las cuestiones sociales, y no precisamente técnicos contables. Sin embargo, esta fue una ley que tuvo ribetes técnicos contables, hasta el punto que todos tenemos que estudiar o tener una base de cálculo para las ecuaciones, porque son a veces ininteligibles. Y en realidad se apartan de lo que debería ser una verdadera protección al trabajador. Así que yo después les voy a mencionar, pero voy a leer por arriba las ecuaciones, y ustedes mencionar las ecuaciones y hablar en chino es lo mismo. ¿Qué es lo que se hace cada vez que hay un caso concreto? Se ve qué incapacidad se trata, se busca la fórmula por Excel, se saca la cuenta y después se ven los caminos a seguir. Porque el camino puede ser el tarifado o el camino puede ser pelear una indemnización mayor, que hoy hay una nueva normativa que modifica la ley de riesgo de trabajo o la complementa, que también está siendo obviamente objeto de ataque por los profesionales laboralistas, porque consideramos que a pesar de querer dar solución y haber solucionado en gran medida muchos de los reclamos que había en la materia, sigue teniendo grandes ecos inconstitucionales, ¿no? Así que bueno, eso lo vamos a ver en el segundo tramo. El primero es el de los conflictos colectivos de trabajo. En realidad, lo primero que tener en cuenta es la noción de conflicto, y el conflicto tiene que ver con la puja de intereses o el enfrentamiento de intereses contrapuestos. Y esa puja se puede dar en distintos niveles o en distintos ámbitos, puede ser de distintas características, es decir, hay conflictos económicos, hay conflictos de poder, hay conflictos sociales, y esto tiene que ver con distintos intereses. El primer responsable de tratar de conciliar o aplicar medidas que de alguna manera talle en cuanto a decidir en balanza hacia un lado hacia otro es el gobierno.
conflictos se dan siempre dentro de una comunidad. El económico, esto en la distribución de riqueza, ¿no? Impositivos, voracidad empresarial, forma en que se redistribuye. Cuando hablamos de conflictos sociales, acá nos enfrentamos a situaciones de intereses contrapuestos entre distintas clases sociales. Dentro de este tipo de conflictos están los conflictos laborales. Pero ciertamente hay personas que no tienen trabajo y que se encuentran en situaciones de exclusión o de marginalidad que obviamente la historia lo ha demostrado, la Argentina reciente, o estos últimos 15 o 20 años, a partir de esa situación de exclusión, de esa situación de marginalidad, ha generado sus reivindicaciones y sus reclamos y han obtenido respuestas, ¿no? Bueno, dentro de este marco, obviamente conflictos de poder, aquí medios de comunicación, movimiento obrero, Estado, gobierno fundamentalmente, empresas, es decir, todos buscan el poder, todos quieren desde su lugar ejercer el poder, la cuestión es los fines a los cuales se conduce ese ejercicio de poder en cada caso. Y esto lo habrán ustedes por ahí desarrollado más en lo que tiene que ver con sociología y filosofía, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta puja de intereses nos encontramos con los conflictos laborales, que pueden ser de dos tipos bien diferenciados. Los conflictos individuales, que son los que se dan particularmente dentro del ámbito de trabajo, y que afecta a un trabajador con relación al empleador o a varios trabajadores con relación al empleador. El empleador le deja de pagar sueldos a un trabajador o no le paga el feriado cuando concurrió y trabajó, o no reclamando el franco compensatorio como establece la ley, tomándoselo, no le duplica el ingreso por el tema de no haberle dado el franco en tiempo y forma. Una situación de distracto, de despido, en la cual se discute la causa de despido, o se lo despide sin causa y no se le paga la indemnización. Obviamente, desde los deberes, incumplimiento de los deberes de ambas partes, hasta inclusive la disolución del vínculo, se dan en la relación de empleo este tipo de conflictos individuales. Pero existen otro tipo de conflictos que son los conflictos colectivos, que ya no afectan a uno o a un grupo de trabajadores, sino que afectan a toda la masa obrera de la actividad o incluso a todo el conjunto de los trabajadores. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener también una distinción entre dos tipos de conflictos, que van a estar circunscriptos de distintas formas, ¿no? Uno que tiene que ver con los conflictos jurídicos. Los conflictos jurídicos tienen mucho que ver con los alcances e interpretación de las normas. Y esto se da mucho en los ámbitos de cumplimiento de los convenios colectivos o de las nuevas escalas salariales, es decir, o de las nuevas medidas que se adoptan en materia de prevención, es decir, hasta dónde llega la norma, cuál es la interpretación que yo tengo del cumplimiento de esa norma. Yo le voy a poner un ejemplo concreto de hace poquitos días, digamos, con la aplicación de un aumento del acuerdo paritario, lo que decía claramente era que se aplicaba el aumento a todos los rubros que conformaran los ingresos del trabajador. Y si eran todos los rubros, todos los rubros. Después había otro que podía prestar a confusión porque discriminaba, pero ese primer artículo era claro. Y tan claro era que si había 500 firmas o 500 empleadores, 499 reconocían este aumento y esta empresa no. Y no se la reconocía a ninguno de los trabajadores. Y esto podía generar un conflicto colectivo, porque por no afecta, no era una cuestión individual de un trabajador, no era una cuestión de un grupo de trabajadores, era una cuestión que abarcaba a todos los trabajadores involucrados en la aplicación de ese convenio. Tiene que ver con la interpretación de una norma, con los alcances de una norma. Pero también nos podemos encontrar otro tipo de conflictos que ya son más abarcativos y que tienen que ver con el rol de las confederaciones, que tienen que ver con conflictos con características sociales. Es decir, acuérdense que las confederaciones también, en su lucha, lo que discuten no es las condiciones de determinado sector o actividad, sino la transformación activa, el reconocimiento de derechos sociales al trabajador. Hoy, fíjense, un motivo de discusión y que puede generar un conflicto colectivo es la negociación por el famoso bono de fin de año, ¿no? De hecho, una de las noticias que uno escuchó por la radio es que, más allá de las dos CGT, en algo se están poniendo de acuerdo, que van a pelear por ese bono.
o que van a hacer planteos por ese reconocimiento o compensación de fin de año. Esto puede generar un conflicto colectivo. Ya hablamos en otro ámbito, el ámbito de las confederaciones, ¿no? Y la cuestión es cómo se resuelven los conflictos colectivos, cuáles son a la vez las medidas de acción que tienen los trabajadores frente a una situación de conflicto colectivo. Yo no voy a pormenorizar en la ley, es más, esto que yo estoy explicando, la verdad, sé fehacientemente que ustedes lo conocen mucho más que yo, es decir, el tema que, digamos, la gran medida de acción directa que tiene los sindicatos frente a una situación de conflicto colectivo y falta de respuesta es la huelga, que es un derecho consagrado constitucionalmente y que es un derecho que no ha sido reglamentado. Se ha discutido mucho el tema si el derecho de huelga, si bien hay algunas reglamentaciones en cuanto a los servicios esenciales y demás, y hay algunas limitaciones que tienen que ver con la normativa en materia de conflictos colectivos de trabajo, el tema de la conciliación obligatoria, se discutió mucho durante mucho tiempo, y esto ya había quedado resuelto por los fallos de la Corte Suprema, el tema de si había que esperar una reglamentación de la huelga, porque la Constitución decía derecho a huelga, pero bueno, hay que seguir algunos pasos, alcance de la huelga, metodología. No, es decir, es un derecho operativo, es un derecho que, y esto se resolvió de la Corte Suprema, los sindicatos, dadas las condiciones para ejercer este derecho, podía hacer. ¿Qué dadas las condiciones? En realidad, ustedes saben que frente a un conflicto, el órgano, por decirlo de alguna manera, no de mediación, pero el que interviene para avenir las posturas de ambas partes sin poder obligarlas a esto, es el Ministerio de Trabajo. Es decir, dar un compás de espera, dejando medidas que se pudieran haber tomado anteriormente, pueden ser despidos masivos en determinado lapso, 15 días, una prórroga de 5 días, para ver si las partes pueden resolver la necesidad de la mediación directa y después las medidas judiciales, el conflicto que sea. Pasados estos 15 días, queda habilitada la huelga. Obviamente, hay casos, y esto también lo han recogido los fallos, es decir, cuando hay una actitud de incumplimiento grave y palmaria por parte del empleador, es decir, no le paga más sueldo a ninguno de los trabajadores, o sea, casos de buena primera voy a trabajar, está la empresa cerrada, o sea, casos de gravedad. Esto, y de hecho ha habido reconocimientos judiciales, pero esta norma de conciliación la posibilidad de tomar la medida de acción directa, pero el carril correcto tiene que ver con este procedimiento. La huelga es la interrupción de las tareas, es decir, es la posibilidad del trabajador, sin estar sujeto a ningún tipo de sanción, de no concurrir a prestar servicio. La huelga es un derecho, no es una obligación, es decir, el trabajador puede ejercerla o no puede ejercerla. Y está tan prohibido por la ley, y después se verán, digamos, las situaciones particulares, que el empleador presione para que no se ejerza el derecho de huelga, como que el sindicato presione para que se ejerza el derecho de huelga. La realidad es esta, es decir, lo que se busca es que sea una decisión voluntaria, lo cual no quita que el gremio haga toda la actividad suficiente para difundir la huelga, haga las charlas y reuniones suficientes y a través de los delegados el trabajo fuerte dentro de los ámbitos laborales para que los compañeros se adhieran, porque la verdad que la solución de los conflictos, muchas veces depende de la fuerza de la medida, y la fuerza de la medida te la da el índice de acatamiento que haya tenido una medida de fuerza, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, ahora se empezó a discutir el tema el planteo de la reapertura paritaria docente frente a la falta de respuesta del gobierno en la provincia de Buenos Aires, que digo, no, a veces uno escucha la crítica de la gente, ¿no? Cuando los docentes paran a principio de año, una crítica monstruosa porque los chicos no van a trabajar al colegio, no empezaron las clases, no es el momento, debían haberse acordado antes. Si se acuerdan antes, lo critican porque está el momento del año, está terminando las clases. No hay otro momento. O sea, si usted me pregunta, esta vez podemos discutir si fue atinado hacer un paro o no, pero sí es atinado que empiecen a plantear el tema e instalarlo ahora para no estar expuestos a las críticas infundadas que reciben cuando, como ocurre en otros años, empiezan a pedir paritaria, empiezan a pedir reuniones, se reúnen, no le dan bolilla, lo enfrían durante el verano y cuando empiezan las clases los durmieron 3 o 4 meses y dicen, no hay aumento ahora.
Lo que no sale en la televisión son todos los meses anteriores que estuvieron pidiendo reuniones en paritaria, o pidiendo la reapertura de las paritarias, reuniones con la directora de educación. Eso no sale. Entonces te lo presentan como se acuerdan del aumento cuando empiezan las clases, ¿no? En provincia pasa eso. En provincia. Pero en capital. En provincia. No, capital el año pasado fue la primera que acordó salarios docentes con anterioridad prácticamente al resto de los territorios del país, de las jurisdicciones del país. En provincia, no solo en esta, en muchísimas provincias. Especialmente en Buenos Aires. Mira, el año pasado, este año Buenos Aires cerró y había unas cuantas provincias que no habían cerrado paritaria docente todavía. En el sur, en el norte, había unas cuantas provincias que no habían cerrado. En Buenos Aires es una constante que se da todos los años. Entonces, digo, el tema de lo atinado o no de la huelga y de la oportunidad tiene que ver con estas cuestiones también. Y hoy se está planteando de la docencia el tema de la reapertura paritaria por una cuestión de instalar frente a la sociedad que lo hacemos con tiempo. ¿Cuáles son los efectos, digamos, tiene algún efecto negativo la huelga? Bueno, el principal efecto negativo que es objeto de, primero que es objeto de muchísima discusión, lo que pasa es que en esto aún los tribunales más laboralistas han sido claros. Vos no prestás servicio y no cobrás el día de huelga, el día que hiciste paro. Lo que no pueden hacer es sancionarte por haber parado. ¿Por qué? Porque el derecho a huelga es un derecho, porque la huelga es un derecho y como tal vos lo podés ejercer libremente. Y es la significado en una huelga de no prestar servicio. Ahora, como una consecuencia del cobro de haberes es que es en función de los servicios que prestás, si vos no prestás un día servicios no devengas salario. La segunda, distinta la cuestión de qué se negocia cuando se levanta la huelga. ¿Y qué es lo primero que se negocia en general cuando se levanta la huelga? O sea, para levantar la huelga, ¿qué es lo primero que se negocia? Yo estoy buscando un aumento, estoy buscando medidas de seguridad e higiene, hice paro, pero ¿qué es lo primero que voy a discutir dentro del paquete de... Que no se descuenta. Que se reintegre, porque seguramente se los descontaron, que se reintegren los haberes caídos. Que esto, hay que decirlo, en el sector público no falla nunca, en el sector privado puede fallar. Esto tiene que saberlo, puede fallar, porque esto también depende de la fuerza del gremio al momento de ese cierre de la negociación y del acompañamiento de otros trabajadores. ¿Qué pasa? En el sector público, un paro nunca tiene solo ribetes laborales, tiene ribetes políticos, o sea, trae consecuencias políticas para el administrador, por decirlo de alguna manera. No hay clases, y no se trata de un empleador que no le fue a trabajar a un trabajador un día y le complicó la cuestión económica, que no es poca cosa, porque por eso después se sientan a arreglar, porque saben que se pierde menos arreglando un buen salario para el trabajador, un salario más digno, que teniendo cerrado el boliche varios días, ¿no? Pero en el ámbito, en el sector estatal, obviamente esto no se dice abiertamente, pero vos pararon los docentes y el costo político lo paga automáticamente el gobernador. Y entonces, como el funcionario no quiere estar expuesto a pagar costo político, cuando las papas queman, no tiene ningún problema en negociar el reintegro de los haberes caídos para no tener más conflicto. Porque ya sabe que después está la partida presupuestaria para el aumento que tenía que dar, ¿no? Entonces, digamos, pero esto es un tema de discusión, porque digamos, a mí me ha tocado trabajar sobre el planteo de los gremios y uno lo que trata siempre es de hacerlo vía Ministerio de Trabajo a través de conciliación, pero en la justicia uno sabe que el criterio tiene que ver con lo proporcional a la prestación dada por el trabajador. Obviamente, no hay sanción porque está justificado, pero en tanto no trabajó, no es como una licencia por enfermedad o como las licencias que hablamos pagan. Es el trabajador que pudiera ir a trabajar porque ejerce su derecho a huelga, decide no hacerlo y no presta servicio. Quiero aclarar, es un debate que está dado y hay una gran corriente, y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que sí es un legítimo derecho, que es una única herramienta que tiene el trabajador para defender sus intereses, la única herramienta legítima, porque hay otras herramientas. Ustedes habrán escuchado hablar del trabajo de reglamento, del trabajo a desgano, pero eso que es lo más leve hasta el sabotaje, que es muy grave, son todas acciones ilegales, es decir, no reconocidas legítimamente por la ley. Es una acción inclusive que los trabajadores toman y que muchas veces inclusive no reciben sanción porque los empleadores, cuando ya empiezan a ver que el trabajador
nucleado empieza a tomar algún tipo de medida de protesta, si esto puede ir creciendo, hay situaciones en el empleador dice, bueno, no, no voy a esperar a que llegue el agua del río, lo resuelve. Pero la realidad es que la medida, digamos, primordial, legal, por antonomasia que tiene el trabajador de acción directa para defender y luchar por sus reivindicaciones y derechos es la huelga. Entonces, digo, si es la única medida que tiene, si es una medida legal, no sería un desquicio plantear que le paguen, porque también como una sanción para el empleador por haber dejado que la situación de conflicto llegue a ese extremo a los efectos de poder después tener que negociar una solución a ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esto es una discusión que está dada, ¿eh? Después, en materia de solución de conflictos, tener, digamos, ¿cuál es la diferencia entre conciliación voluntaria, obligatoria y arbitraje? ¿No? Acá el arbitraje, la verdad que si usted me pregunta en casuística, nadie quiere someterse a arbitraje, no hay obligación de someterse a arbitraje y no es lo que es normal. En general, ustedes indagan en cada uno de sus gremios y ya cuando hay conciliación obligatoria, en general, los conflictos empiezan a tomar un cáliz de solución, ¿no? Porque la voluntaria es, me someto voluntariamente, ambas partes, a que intervenga alguien para mediar entre nosotros, el Ministerio de Trabajo, para ver si podemos arribar a un acuerdo. Nunca hay obligatoriedad de firmar un acuerdo si no están de acuerdo las partes. Un acuerdo es un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es, inclusive los acuerdos tienen que ver con concesiones recíprocas. Que esto es muy claro tener en cuenta tanto para lo individual como para lo colectivo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Nosotros no vamos a trabajar en profundidad el tema de conflictos individuales, pero digo, el acuerdo implica ceder en las posiciones a ambas partes. Es decir, saber que hay dos extremos en cuanto a las reivindicaciones que busca cada uno y que un acuerdo va a implicar concesiones recíprocas para superar el conflicto. Obviamente, nunca las concesiones del trabajador pueden ser negociadas por debajo de los convenios de la ley de contrato de trabajo. Va a ser quizás menos de lo que pretendía, pero más de aquello que estaba recibiendo. Y el empleador, que no, si vamos a discusiones paritarias por aumento de sueldo, el empleador que no quería pagar nada, quería pagar un mínimo porcentaje, va a ser más de lo que tenía pensado que iba a pagar, y quizás ese porcentaje mayor va a estar distribuido en un pago escalonado, que es una concesión también que va a dar el gremio, porque por ahí llegó al número, o se acercó mucho al número que estaba peleando y que lo quería en un solo pago, ¿no? Entonces, si hay conciliación voluntaria y se llega a un acuerdo, bárbaro, se firma y se homologa. Si no, se puede dar la conciliación obligatoria como un paso previo al ejercicio de la medida de acción directa, que también puede arrojar un resultado negativo, actuando luego el gremio en consecuencia, es decir, los trabajadores pueden hacer sus reclamos y despidos laborales planteando las reincorporaciones, tratándose de un conflicto colectivo. Lo que no hay ninguna duda que no hay ninguna obligación de someterse a un arbitraje, que es que el Ministerio de Trabajo designe un tercero, un funcionario, que sea con voluntad de las partes de someterse al arbitraje el que diga yo resuelvo por ustedes dos. ¿No? Esto no es obligatorio. Por eso le digo que en general no se da, porque en general los conflictos se resuelven ya en la etapa de conciliación o conciliación obligatoria. ¿Está? Así que bueno, un poco tener en cuenta esto. Sin recordar en el ámbito de los conflictos individuales, que es cuando acompañamos a un trabajador representándole un reclamo particular contra el empleador, que obviamente, en general, las conciliaciones no van a ser nunca obligatorias. El empleador puede declinar la instancia, que es no arreglar el Ministerio de Trabajo y reclamarme judicialmente, pero que hay un caso que tenía que ver con las suspensiones de los trabajadores, donde aunque el empleador no quiera, se va a ver sometido a un procedimiento obligatorio. Es decir, cuando se suspende una persona, y se acuerdan que el suspendido tenía 30 días para cuestionar la suspensión, y después, acá hay dos posturas, y ojo porque en los tribunales también está dividido el tema. En realidad la ley habla de que cuando un trabajador lo suspenden,
tiene que 30 días para cuestionar la medida y después puede recurrir a la vía administrativa o judicial. En realidad, hay una tendencia y lo que se recomienda es que se haga esto, que dice que primero debería pasarse por la vía administrativa, que es obligatoria, y si eso sale mal, se va a la justicia en instancia de apelación. Otro sector dice, no, si la ley habla de vía administrativa o judicial, yo no tendría por qué pasar por el Ministerio de Trabajo, me voy directamente a retrotraer la medida. Bueno, en esto, jueces de juzgados que son muy proteccionistas laboralmente recomiendan, uno lo ha escuchado disertar y académicamente recomiendan, que se pase por la vía administrativa, por este régimen obligatorio de solución de conflictos frente a la aplicación de una sanción, y que si eventualmente el resultado es adverso para el trabajador o empleador, queda la vía judicial para seguir cuestionando la medida, ¿no? O la medida, o que se dejó sin efecto la medida. Pero no tenganlo en cuenta porque en este procedimiento el empleador no puede decir yo no quiero participar del mismo, de una instancia, y que vaya el empleado a reclamarme judicialmente. Es decir, el procedimiento del artículo 19 de la ley del Ministerio de Trabajo acá de la provincia de Buenos Aires, por el cual, con el patrocinio de la asociación gremial, el trabajador se presenta frente al Ministerio, formula su planteo, o sea, constancia de la carta documento, nota donde se lo sanciona, constancia de el telegrama que envió al empleado o la presentación que hizo dentro de los 30 días mencionando esa medida, y todos los elementos, ofrece la prueba, si tiene alguna otra constancia documental, la incorpora ahí en ese momento, y ofrece la prueba. En realidad, una vez que contesta la empleadora, se le va a dar un plazo para que produzcan la prueba que ofrecieron, testimonios y demás, y va a resolver el Ministerio de Trabajo quién tiene razón o no, o sea, si la medida queda sin efecto o no. Y esa resolución es apelable ante la justicia. Bueno, este es un procedimiento obligatorio, ténganlo en cuenta. Y es una buena herramienta, yo siempre le recomiendo su utilización. Ustedes, cuando va un afiliado, un compañero al sindicato, dicen, me parece que me tienen de punta, como me hacen hacer esto, lo otro, el tema que vamos a hablar de persecución y moving, pero me están buscando la vuelta y entonces les llega una suspensión. Ojo, a veces el empleado se manda a la macana y le llega la suspensión y ese es el punto de partida que corrobora que también se lo está siguiendo, porque pasa, a mí me ha pasado diciendo, yo no, a ver, a mí tenía un descanso de 15 minutos, me quedé media hora, pero todos lo hacen, o muchos lo hacen. Acuérdense que si a vos el empleador te permitió usar el descanso legal, vos lo tuviste, tenés que seguir trabajando. Si le permite a otros un mayor descanso, recuerden que lo que no puede hacer el empleador es reconocer un menor derecho que establece la ley o el convenio colectivo. Si quiere arreglar individualmente con otros trabajadores un mayor beneficio, no hay ningún problema, pero es con eso que